Hola, buenas tardes a todos. De a poquito van entrando, como hacemos en cada una de estas reuniones. Vamos dando un tiempo para que podamos dar ingreso a todos los que están esperando. Seguramente todos ya han estado en otras reuniones, así que ya saben cómo nos manejamos. Van a entrar muteados, es decir, en silencio, para que no haya interferencias y que podamos escuchar a la disertante. Y ya saben que a medida que transcurra la presentación, pueden ir haciendo las preguntas que quieran a través del chat. Lo mismo vamos a hacer en Face. Les pedimos que sea a través del chat, de Zoom o de Face, y no en privado a ninguna de las integrantes del grupo, porque como vamos a estar manteniendo la atención al chat, si nos escriben en privado, va a quedar pasado por alto, no vamos a poder responderle. Como siempre les decimos, esto es un momento para que estemos tranquilos, disfrutando de contar algunas cosas que pensamos que les puedan servir, pero no se estresen. Si no escucharon algo, ya saben que perdura la grabación en Facebook, y además después nosotros les compartimos un link para quienes prefieran verlo en YouTube, lo puedan hacer. Lo mismo con las preguntas. Si se les ocurren después, nos envían después las preguntas en Facebook, y saben que las vamos a ir respondiendo. Y todas las que no hagamos a tiempo a responder hoy, también lo vamos a hacer después. Y todas las respuestas siempre las compartimos. La disertante es una, y entre bambalinas nos quedamos 3 integrantes más del grupo, que tratamos de responder todo de manera inmediata, pero bueno, no siempre los logramos. Recuerden también que van a tener a disposición un link para, que es digamos, un formulario para manifestar la presencia para aquellos que quieran el certificado de asistencia a este ciclo de talleres. Quienes tengan alguna dificultad para completarlo, que ya nos ha pasado en otro encuentro, no tienen más que poner su nombre y apellido y manifestar su presente en el chat, y después nosotros tomamos nota de esa asistencia. Y también van a tener a disposición una pregunta que tiene que ver con el curso de la charla que nos va a ofrecer hoy Magalí. Y bueno, y todo lo que lo puedan responder es interesante, porque esas respuestas, que las va a mostrar después el resultado Magalí, tiene que ver un poco con conocer, digamos, el uso y costumbre de este enorme grupo de oyentes que están participando del taller. ¿Qué más les quería decir? Bueno, ya saben que hoy la disertante es Magalí Berolo, estuvo publicado, ella es bióloga, también ha trabajado desde siempre con plantas, y bueno, hoy va a apuntar a otro aspecto muy interesante, que tiene que ver con dónde informarnos, dónde buscar información confiable acerca de las propiedades y usos de las plantas medicinales. Así que, bueno, cuando Magalí nos avise, ella va a dar comienzo. Estamos también tratando de ya activar la transmisión en vivo por Facebook, porque, bueno, muchos prefieren ese formato, y también, bueno, quienes no pueden entrar directamente a esta sala. Bueno, entonces quedamos a la escucha de Magalí. Bueno, muy buenas tardes o buenas noches a todos, de acuerdo a donde nos estén escuchando en distintos lugares del mundo. Sabemos que tenemos oyentes, así que les agradecemos y le damos la bienvenida a este nuevo taller. Como decía Viviana, se titula ¿Dónde encuentro buena información sobre las plantas medicinales?
y vamos a investigar cuáles son las fuentes con rigor científico y accesibles a todo público, ¿sí? Les comento, antes que nada, estoy acá, pero por cuestiones de conectividad voy a apagar mi cámara para evitar posibles problemas, pero bueno, dejé este ratito para que sepan que soy yo la que estoy detrás de cámara. Ahora sí, pasamos a la presentación. Y bueno, me gustaría comenzar repasando algo de la historia, ¿sí? ¿Qué les parece acerca de la documentación de uso de las plantas medicinales, ¿sí? Que es el tema que vamos a tratar hoy. Y vamos a comenzar entonces por el Antiguo Egipto, ¿sí? Nos remontamos allá hacia el año 1500 a.C., donde se encontró, donde fue redactado, ¿sí? Posteriormente encontrado, el denominado papiro de Ebers, ¿sí? Por ahí algunos ya han escuchado hablar de él. Este famoso papiro, ¿sí? Fue descubierto en 1862 por Edwin Smith, y posteriormente fue comprado por el egiptólogo alemán Georg Ebers. Sí, justamente a él es al que se debe el nombre de papiro de Ebers, y fue también el que hizo su traducción, ¿sí? Por eso también en algunos casos pueden llegar a encontrar el papiro de Edwin Smith o el papiro de Ebers. Los nombres son posibles porque, bueno, fueron estas dos personas un poco en conjunto que lo encontraron. Sí, este papiro es el documento más largo encontrado en lo que respecta al uso de plantas medicinales, y tiene 20 metros de largo y 30 centímetros de ancho. Incluye numerosos apartados, ¿sí? Que describen numerosas enfermedades en distintos campos dentro de la rama de la medicina, además de sus correspondientes prescripciones, ¿sí? Y también incluye más de 700 fórmulas correspondientes al uso de las plantas medicinales, entre ellas, por ejemplo, el azafrán, mirra, aloe, resino, amapola, incienso y cáñamo, ¿sí? Fíjense que incluso hay muchas especies que usamos hoy en día como condimentos, ¿sí? Que se han usado siempre en la cocina, que estaban incluidas entre estas especies medicinales. Seguimos viajando, ¿sí? Y nos vamos ahora hacia la India, que también tiene una cultura milenaria en lo que respecta al uso de plantas medicinales, sobre todo en lo que tiene que ver con la medicina ayurvédica, ¿sí? Y estos usos han sido documentados en obras como la Tara Veda, Rig Veda y el Suruta Samhita, ¿sí? Que datan de aproximadamente el año 800 a.C. En estos documentos se describen más de 700 plantas medicinales, como por ejemplo la cúrcuma, ¿sí? Que generalmente se usa, es muy usada en la cocina oriental, ¿sí? Y ahora se ha extendido también mucho al resto del mundo y es muy usada. Incluso acá, por ejemplo, en Argentina en los últimos años se ha puesto como muy de moda el uso de la cúrcuma, justamente porque tiene propiedades, ¿sí? Propiedades como antitumoral, antioxidante para la artritis, y también propiedades antiinflamatorias, ¿sí? De ahí todos sus usos, y como les comentaba antes, también mucho relacionado con la cocina, ¿sí? Toda la cocina oriental hace un uso muy importante, todo lo que tiene que ver con las plantas medicinales. Y de ahí viene una frase, me acuerdo de un filósofo que vamos a ver dentro de un ratito, Hipócrates, que decía que el alimento sea tu comida, ¿sí? Fíjense que ya desde en la antigüedad se utilizaban en conjunto plantas medicinales para la alimentación. Una frase que leí con respecto a estos documentos y que me gustó mucho, y quería compartírselas para explicarles una cosita, es la que tienen ahí abajo, que dice: con respecto a las plantas medicinales, solo se las recogerá
en los lugares de difícil acceso para el hombre, en suelo fértil, donde no haya ni templos, ni lugares sagrados, ni tampoco cementerios. ¿Y por qué piensan ustedes que pueden tener todas estas restricciones para colectar las plantas medicinales? ¿Sí? Pensemos un poco al lugar al que se refiere. Difícil acceso para el hombre y en suelo fértil. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser suelos que no estén pisoteados generalmente por las personas, y además tampoco que haya desechos, ¿sí? Con las actividades humanas quedan muchos desechos sobre el suelo, y todo eso ayuda a la contaminación de los mismos, ¿sí? Lo mismo la referencia que hace a los cementerios. ¿Qué sucede? Los cuerpos en descomposición generalmente eliminan compuestos que son tóxicos y de esa manera contaminan el suelo, por lo cual también estaría afectando a la recolección de estas plantas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se buscaba con esto? Que esas plantas que se recojan para ser usadas para tratar distintas dolencias sean lo más puras posibles, estén libres de contaminantes y de cualquier compuesto tóxico, para de esa manera los compuestos medicinales que se extraigan sean lo más puros posible, ¿sí? Fíjense que ya desde esta época estaban interesados en la calidad de estos productos medicinales. Y nos seguimos moviendo por los continentes, y ahora vamos hacia China. Generalmente todos deben reconocer que la cultura china tiene una tradición milenaria en lo que respecta a la medicina y al uso de plantas medicinales. La obra más completa que se conoce con respecto a la documentación de las plantas medicinales se conoce con el nombre de Tang Pensao, ¿sí? Que data del año 659 a.C., hay muchos documentos, pero quizás es el más completo y el más difundido. Incluso se considera que es la farmacopea oficial más antigua del mundo. Contiene unas 800 materias en lo que respecta a la medicina, distribuidas incluso en muchos volúmenes, algo así de 20 volúmenes. Y en ellos están incluidas más de 300 especies de plantas medicinales, como por ejemplo podemos ver acá algunas. Hacia abajo a la izquierda tenemos a la Ephedra distacia, ¿sí? Que es la planta de la cual se extrae la efedrina, ¿sí? Una sustancia estimulante, muy usada en los deportistas, y en algunos remedios que tienen que ver que son para la gripe o resfríos y esas cosas. Y también hacia abajo a la derecha tenemos una especie muy conocida, también supongo por todos son amantes de las plantas medicinales, que es el Ginkgo biloba. Es una especie milenaria y se usa como potenciador de la memoria. Justamente esta especie, ya les digo que tiene miles y miles de años, se cree que perdura hoy en día y que no se ha extinguido gracias a que los monjes en los monasterios la cultivaban justamente por estas propiedades medicinales, y de esa manera se han mantenido los cultivares a lo largo de todo este tiempo y ha llegado incluso hasta nuestros días. Seguimos viajando y nos vamos ahora al continente europeo, a la antigua Grecia y Roma. Allí tenemos a un famoso filósofo, Hipócrates, en el siglo V a.C., y seguramente lo habrán escuchado nombrar relacionado a la medicina, ¿sí? Con el juramento hipocrático que hacen los médicos cuando se reciben, ¿sí? Justamente Hipócrates, junto con otro médico muy famoso de la época, que era Galeno, fueron los que sentaron las bases de la medicina moderna. Pero a su vez, entre ambos había como algunas discrepancias en cuanto a la visión médica que tenían, ¿sí? Por ejemplo, Hipócrates recomendaba el uso de algunos medicamentos simples a base de plantas, junto con el aire fresco, el descanso y una dieta adecuada. En cambio, Galeno
recomendaba grandes dosis de mezclas de drogas, mezclando tanto ingredientes vegetales como animales y minerales. Fíjense que ya desde esa época teníamos visiones distintas acerca de cómo encarar las enfermedades y la forma de mejorar, ¿no?, de las personas. También a Hipócrates se le atribuye una famosa frase, mejor prevenir que curar, ¿sí?, justamente en relación a esto que decía, de que él, además de los medicamentos que recetaba, asociaba que el aire fresco, el descanso y la dieta eran buenos para combatir las enfermedades. Otro filósofo de la época, en el siglo IV a.C., fue Teofrasto Paracelso, ¿sí?, también muy, muy importante, si bien no se dedicó de lleno a la medicina, sí lo hizo su padre, que era médico, y entonces él ya desde pequeño lo acompañaba a su padre en las recorridas que hacía para buscar las plantas medicinales que luego iba a usar, y de esa manera se fue interesando poco a poco de las plantas, hasta llegar a desarrollar una obra muy importante en botánica, denominada Historia Plantarum, ¿sí?, justamente que sentó las bases de la botánica, ya que menciona numerosas especies y hace descripciones amplias de las mismas, y justamente también todo esto sirvió a sentar bases en la medicina, ¿sí?, usando todas esas descripciones, que además incluían usos medicinales, con respecto a la medicina después. También hay una frase célebre que se le atribuye a Paracelso, que es: depende solo de la dosis que un veneno sea veneno o no lo sea. ¿Sí? Pensemos un poquito que hemos venido también hablando en los talleres anteriores, ¿sí?, cuando hablamos de que es cierto, de que las plantas medicinales tienen propiedades, ¿sí?, que nos comentaba Viviana en el primer taller, que esas propiedades están certificadas, pero ¿qué ocurre? Es muy difícil manejar las dosis, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos contó Vanessa en el taller pasado? Que depende de la época del año, que los componentes tengan distinta concentración, pueden estar en distintas partes de la planta, ¿sí? Entonces todo eso hace a esto que mencionaba Paracelso, ¿sí? Podemos tener una especie medicinal que en determinada dosis me cura de determinada dolencia, pero si nos pasamos de dosis puede resultar tóxica, ¿sí?, y bueno, puede llevar incluso hasta la muerte, ¿no es cierto? De ahí la importancia entonces de que se estén capacitando en estos talleres. Y nos vamos, ahora ya pasamos al siglo I después de Cristo, ¿sí? Acá tenemos a Dioscórides, otro filósofo muy importante, que redactó una obra sumamente importante denominada De Materia Médica, donde detalla más de 600 especies de plantas medicinales. Esta obra ha sido traducida a numerosos idiomas, incluso se ha usado como base para el desarrollo posterior de muchísimos libros, y como menciona ahí, ha sido referencia en el área de la arboristería hasta el siglo XVII. Fíjense cuántos siglos ha perdurado la obra de Dioscórides, ¿sí? Lo importante que ha sido, que incluso hasta en el siglo XVII era consultada, ¿sí? Y hoy en día se siguen haciendo libros basados en su obra. Sí, ahí podemos ver también otra imagen de alguna otra plantita, no sé si se acuerdan, que mencionamos en el primer taller, creo que Viviana la había mencionado, ¿sí?, con esa forma humanoide, ¿sí?, si se acuerdan de la mandrágora. Bueno, también fue descrita en la obra de Dioscórides. Y ahora sí, vamos a saltar el charco, como dicen comúnmente, y ya nos venimos hacia el continente americano. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Acá nos encontramos con un problemita. ¿Qué pasaba? Antes de la conquista, lo que primaba en
en los pueblos aborígenes y originarios de nuestro continente, era la transmisión oral con respecto a los saberes, ¿sí? Entonces, eso ha hecho que no haya muchos registros escritos con respecto a los usos de las plantas medicinales, ¿sí? Como veíamos anteriormente, que sí lo hubo en, por ejemplo, lo que denominamos el Viejo Mundo, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos algunos ejemplos de documentos, ¿sí? A diferencia de, por ahí de lo que veíamos en Europa y Asia, ¿sí? En el caso de América, el uso de plantas medicinales está más relacionado a lo que se llaman los rituales chamánicos, ¿sí? Los chamanes son los comúnmente denominados los médicos de las distintas tribus, ¿sí? Y en este caso, las plantas se relacionaban más con rituales. Tenemos varios países con un uso muy arraigado de plantas medicinales, creo que tenemos algunos oyentes de por allí, ¿sí? Por ejemplo, Ecuador, Colombia, México, Perú, Bolivia, ¿sí? Y la parte del norte de Argentina, más que nada, sí son lugares donde incluso hoy en día está más enfocado el uso y la tradición con respecto a las plantas medicinales. Algunos ejemplos que les puedo mencionar, vamos a ver la ayahuasca, ¿sí? Por ejemplo, creo que la mayoría alguna vez habrán escuchado hablar de ella. Es una bebida, ¿sí? Que está hecha a base de una liana, que es Banisteriopsis capi, ¿sí? Podemos ver ahí en las ollitas de la imagen del costado, los trozos de esas lianas. A su vez, se combina con distintos tipos de plantas. La más usada es Psychotria viridis, ¿sí? Y en conjunto lo que tienen los compuestos que poseen estas plantas son efectos alucinógenos, ¿sí? Estos efectos alucinógenos eran usados por los chamanes justamente porque consideraban que las enfermedades se debían a distintos tipos de espíritus. Entonces, bajo estos efectos alucinógenos, sea el chamán mismo o la persona afectada, lograban expulsar a los espíritus que provocaban las enfermedades. Otra civilización que ha tenido un uso muy importante de plantas es la civilización azteca, que desarrollaron una medicina y una farmacopea muy eficaz. En este caso, la práctica terapéutica de los médicos aztecas tenía mucho que ver también con la magia, como en el caso anterior, ya que creían que las enfermedades se debían a los hechizos provocados por ciertos tipos de brujos, ¿sí? Entonces los médicos basaban en parte su diagnóstico a la adivinación, usando diferentes tipos de elementos botánicos, ¿sí? Por ejemplo, ahí el que cito son los granos de maíz, ¿sí? Tomaban granos de maíz y los echaban sobre un trozo de lienzo o en un recipiente con agua, y de acuerdo a la forma en que caían, estos granos flotaban, se dispersaban, de acuerdo a eso sacaban conclusiones con respecto a la dolencia que estaba afectando al paciente. También usaban distintos tipos de plantas, como en el caso anterior, con componentes alucinógenos. Seguramente muchos también lo conocen, el peyote, ¿sí? Que es una especie de cactus con propiedades alucinógenas. Y entonces también bajo este estado alucinógeno, los médicos decían que se les revelaba el motivo por el cual la persona estaba enferma, ¿sí? Incluso también a veces decían que les revelaban el nombre de los brujos que habían producido esa enfermedad. De esta manera han quedado documentados los usos de algunos tipos de plantas medicinales en documentos como por ejemplo la obra de Sahagún, el Códice Badiano. Este es importante porque también rescata la importancia de los aromas como purificadores de aire, ¿sí? El uso de especias o de aceites esenciales en lo que respecta a la purificación del aire y a la mejora de la salud de las personas. Y otro dato interesante también es que la documentación que ha quedado viva, más que nada en este caso,
en los jardines del emperador Moctezuma, ¿sí? Cuando fueron descubiertos, ¿sí? Encontraron con una gran variedad de plantas medicinales, que es lo que solían hacer en esa época, ¿sí? Las personas, sobre todo relacionadas al poder, solían tener sus propios jardines con plantas medicinales. Y seguimos viajando y ahora llegamos a nuestro país, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile. En este caso, lo que fue importante con respecto a la recopilación de información acerca del uso de plantas medicinales fueron los jesuitas en las llamadas misiones jesuíticas, ¿sí? En los siglos XVI y XVII. Lo que hicieron fue rescatar sobre todo el uso de las plantas por parte de los guaraníes. En especial, entre muchas otras, pero hay una muy famosa, ¿sí? Que es la yerba mate, Ilex paraguariensis, que bueno, al menos todos los argentinos o de países limítrofes la deben conocer, y los que estén más alejados seguramente habrán escuchado hablar de ella, y si no, bueno, los invitamos cuando nos vengan a visitar a que la prueben, ya que es una bebida típica de nuestro país. Pero en ese momento, los guaraníes no la consumían como bebida, ¿sí? Lo que hacían era masticar las hojas, ya que tenía un efecto estimulante, ¿sí? La yerba mate contiene mateína, que es la sustancia que provoca ese efecto estimulante. Entonces lo que solían hacer era llevar como una especie de cinturón, donde colgaban ramas secas de la yerba mate, y a lo largo del día, mientras hacían sus tareas, iban masticando para así poder tener energía y poder realizar sus tareas. Y esto fue lo que vieron los jesuitas, que les llamó mucho la atención, y entonces empezaron a buscar la manera de poder cultivar la yerba mate, ¿sí? Ya que los guaraníes generalmente la cosechaban de plantaciones silvestres. Entonces los guaraníes, los jesuitas, perdón, buscaron la manera de poder domesticar la yerba mate y así cultivarla dentro de las misiones, para así tener un mejor aprovechamiento y no diezmar las poblaciones silvestres, ¿sí? ¿Qué sucedió? Cuando los jesuitas son expulsados en el siglo XVII, se llevan consigo la receta de cómo habían hecho para poder cultivar la yerba mate. Y entonces pasaron casi 2 siglos hasta que el famoso arquitecto paisajista Carlos Thays, que seguramente lo han escuchado nombrar porque ha diseñado numerosas plazas y parques de nuestro país, él fue el que se puso a investigar a ver cómo podía hacer para hacer germinar las semillas de la yerba mate. Entonces estuvo haciendo diversas observaciones, y en una de ellas veía que las semillas, al ser consumidas por las gallinas y pasar a través del tracto digestivo, luego cuando eran expulsadas, germinaban mucho más fácilmente. Entonces, a partir de ahí, ideó todo un proceso, ya de manera industrial, para poder hacer germinar las semillas y poder cultivar la yerba mate, ¿sí? A partir de ese momento ya empezó la producción industrializada, que llega incluso hasta nuestra época, ¿sí? Podemos ver la provincia de Misiones y Corrientes se caracterizan por tener las mayores plantaciones de nuestro país con respecto a la yerba mate, ¿sí? De esta manera, entonces, se logra, ¿sí? el cultivo de la yerba. Bueno, un poquito quería mostrarles un pantallazo general en lo que respecta a los usos de las plantas medicinales a lo largo de la historia, cómo han sido documentados. Pero ahora me voy a tomar un descansito de unos segundos, y los que van a trabajar van a ser ustedes.
Las chicas les van a compartir a través del chat, y ya había estado publicado también anteriormente en Facebook, el link para que puedan acceder a la encuesta, ¿sí? A ver, ustedes, ¿dónde buscan información con respecto a las plantas medicinales? Les damos unos segunditos para que puedan completarla, si no lo pueden hacer después, la información después nos va llegando igual. No sé si en el chat también estén comentando. Sean sinceros, no nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Necesitamos sinceridad. Bueno, veo que algunos han comentado en internet o transmisión a través de la familia. Bien. Son todas formas. Bien, en algunos en herboristerías también. Bueno, veo que está bastante repartido. No sé, Vane, si tenés ahí, querés compartir, si no después la compartimos como vos quieras, al final. decime si querés mostrarlo ahora, yo lo tengo abierto, si no lo mostramos al final cuando vos me digas. Bueno, mostralo si lo tenés ahí a mano. Bueno, a ver, te voy a detener tu pantalla. Bien. Ahí lo estamos viendo. Sí. Después avísame cuando termines con, Bien, a ver, con tu reflexión y lo saco. Dale, tenemos un 83% más o menos que busca información por sus propios medios, un 9,6% que consulta con conocidos o familiares, y un porcentaje menor que consulta con los médicos de cabecera. Y en el caso de decidir buscar información, ¿sí?, por los propios medios, bueno, está bastante parejito, un 39%, a ver, se me escapó. Ahí. Un 39% lo hacen libros y revistas de divulgación, ¿sí? Un 38% en páginas web, y en menor medida, ¿sí?, un 20% publicaciones científicas, y un porcentaje mucho menor en redes sociales, ¿sí? Bueno, bien, listo, Vane, cuando quieras. Listo, ya es todo tuyo, podés compartir. Bien, ahí vuelvo a compartir. Bien, entonces, a ver, sigamos. ¿Dónde entonces podemos encontrar la información hoy en día? ¿Sí? Hasta ahora veníamos viendo cómo era en la antigüedad. Bueno, un poco ya lo han dicho, ¿sí? Hoy podemos encontrar en libros, ¿sí?, como vemos acá, algunas enciclopedias de plantas medicinales, en revistas de divulgación, ¿sí?, como podemos ver, esta exclusiva de plantas medicinales, hay otras revistas de temas de salud que pueden traer del tema.
Esta otra imagen es de una publicación científica, ¿sí? Los que llamamos comúnmente papers, por ahí ya más para un público particular, porque tienen cierta terminología. También podemos encontrar en páginas de internet, como muchos mencionaron, en blogs, hay muchos que tratan temas de salud y plantas medicinales. Y también otro recurso es la televisión, ¿sí? Hoy en día, cuando tenemos tantos canales, hay muchos relacionados con la medicina, exclusivamente todo el canal, o muchos programas en canales de cocina también, ¿sí? Como veníamos viendo, esa relación entre la comida y la medicina, ¿sí? Entonces también podemos ver mucha información en la televisión, ¿sí? O sea que, como vemos, tenemos un amplio abanico de información disponible, ¿sí? En distintos medios hay para elegir a gusto de todos. Bien. Entonces, a ver, vamos a poner dos ejemplos más concretos. Por un lado tenemos hacia la izquierda una portada de una revista de divulgación sobre plantas medicinales. La armé yo, no es ninguna revista verdadera, pero podemos llegar a encontrar algo similar, pero la armé yo justamente para resaltar algunos aspectos que nos parecen interesantes que les queden bien claros, ¿sí? Entonces, en esta revista, ¿qué es lo que vemos? Títulos bastante llamativos, con colores, ¿sí? A ver, algunos de los títulos, por ejemplo, dice la planta que cura el cáncer, otra es la flor que hace crecer el pelo. Por otro lado tenemos, a ver, una receta que usando una cucharada de semillas de desarrugadora, frotándola en la cara antes de acostarnos, cuando nos levantamos a la mañana estamos impecables, desaparecen todas las arruguitas y estamos con 10 años menos. Otra muy importante, a no olvidarnos justamente, tomando 5 gotas al día de extracto de raíz de Memorex Forti, es suficiente para no olvidarnos nada. Ideal en estos tiempos que andamos con miles de cosas en la cabeza, así no se nos escapa nada. Y otra cosa fundamental, acá al menos en Argentina, que nos estamos acercando al verano y por supuesto queremos estar todos impecables para poder ir a la playa o a la pileta, ¿qué queremos hacer? Bajar de peso. Entonces acá tenemos la solución, tomando 2 litros de té por día de succión a gratis, vamos a estar impecables, bajamos todos los kilos y quedamos divinos. Yo veo, no sé ustedes, pero yo veo esta portada y la compro enseguida. Muy llamativa y lo que me promete es la panacea, así que la compro ya. Por otro lado, nos vamos hacia la imagen de la izquierda. Tenemos una imagen más desabrida, si se quiere, en blanco y negro, mucha letra escrita, chiquita, que no, por ahí no alcanzamos a ver. Por allá vemos arriba que dice manzanilla, flores, ¿sí? Ahí abajo tenemos la imagen también de la manzanilla, ya la venimos nombrando en todos los talleres, así que supongo que la tendrán muy en mente. Entonces, por un lado tenemos esta revista de divulgación muy llamativa, nos pasamos hacia el otro lado que tenemos la farmacopea, ¿sí? Les decía, esta página, así un poco desabrida, en blanco y negro, con letras chiquitas, corresponde a la farmacopea argentina, ¿sí? Donde se describen todas las drogas vegetales usadas como fitoterápicos, ¿sí? Ahí podemos ver, en este caso, esta corresponde a la manzanilla, ¿sí? Vemos la imagen ahí abajo, que ya hemos venido hablando en los talleres anteriores. Y quería comentarles, leerles un poquito de lo que dice la farmacopea para que lo analicemos. ¿Sí? Empieza definiendo a la droga vegetal, en este caso la manzanilla, y dice que está constituida por la inflorescencia desecada de Matricaria recutita, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no es una flor, sino es una inflorescencia porque es un conjunto de flores, que debe contener
tener no menos de 0,4% del aceite esencial, entre otros compuestos, que vamos a pasarlo por alto. Y ahora ya pasan a estadísticas macroscópicas. Dice que los capítulos, ¿sí?, que es el nombre de esta inflorescencia, son hemisféricos o cónicos, ¿sí? Me acuerdo que alguien en el chat del taller anterior había mencionado que diferenciaba la manzanilla verdadera de la falsa, ¿sí?, por la forma que tenía el capítulo, ¿sí? Bueno, acá justamente lo describe, que es hemisférico cónico, de aproximadamente 6 milímetros de diámetro, consta de pocas flores externas liguladas y numerosas flores internas tubulosas, sin palla. Bueno, esos son términos botánicos específicos, y que están dispuestas sobre un receptáculo hueco, ¿sí? ¿Se acuerdan que Vanessa en el taller anterior les dijo que para reconocer la manzanilla verdadera de la falsa teníamos que cortar por la mitad, ¿sí?, esa flor, esa inflorescencia, perdón, y si tenía el centro hueco era la manzanilla verdadera, y si el centro estaba sólido, sin relleno, era la manzanilla falsa, ¿sí? Fíjense que acá ya le ponemos un nombre específico, que es el receptáculo, ¿sí? Es el nombre botánico que recibe ese sector de la flor, ¿sí?, o inflorescencia. Entonces, a ver, ¿a dónde quiero apuntar, dirán ustedes, con esta comparación, ¿sí? Por un lado, vamos a ver tanto la farmacopea, como lo mismo va a pasar con las publicaciones científicas, ¿sí? Están, como les decía, hechas por personas que han investigado sobre el tema, se han especializado, han desarrollado distintos tipos de experimentos, incluso consultan con otros colegas, comparan información, y de esa manera arman estas publicaciones, ¿sí?, que además son revisadas, ¿sí?, cuando uno manda esas publicaciones a estas revistas científicas, son revisadas por personal idóneo, y ellos determinan si está apta o no para publicarse, justamente para asegurar que la información que se brinda sea correcta, ¿sí? Entonces, todo lo que podemos encontrar en este tipo de publicaciones es información certificada por personas que han trabajado mucho para poder llegar a esos resultados. ¿Qué sucede con las revistas de divulgación? ¿Sí? Si bien no siempre pasará, pero en la mayoría de los casos, las publicaciones las hacen periodistas, ¿sí?, que puede ser que hayan investigado mucho con respecto al tema, leído numerosos trabajos de estos científicos, ¿sí?, pero tienen otra mirada diferente, ¿sí?, tienen más la mirada de periodista. ¿Y qué pasa? Que hace una interpretación de lo que lee de acuerdo a sus ideas, ¿sí? Entonces, esa publicación que hace está sesgada por la propia interpretación que hace el periodista o la persona que vaya a publicar en la revista. ¿Qué sucede entonces? Si esta persona no pone la bibliografía y la información de la cual extrajo esta información, a nosotros no nos resulta, ¿sí?, no nos sirve, no nos es útil para chequear, ¿sí? Si nosotros leemos una publicación en una revista de divulgación, pero que además trae la bibliografía, ¿sí?, y podemos chequear si tenemos dudas de algo, bueno, podemos corroborar eso que nos genere duda, y de esta manera sí sirve, ¿sí? Si no, puede ser que haya cosas que no sean del todo correctas, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Algo que se usa mucho hoy en día, las redes sociales, ¿sí? Y si bien podemos encontrar información de todo tipo, también hay que tener mucho cuidado. Esto, por ejemplo, me lo encontré hace un par de semanas, una publicidad, ¿sí? Encima era, creo que para la fecha del Cyber Monday, por eso tenemos una oferta con un 50% de descuento para hacer un curso para aprender a sanar con plantas medicinales. Nos dicen 22 lecciones, 5 videos, fichas botánicas, vamos a aprender a hacer tinturas, ungüentos, decocciones, nos van a dar certificados, apuntes y demás. ¿Qué sucede? Por curiosidad entré a la página
Y en esa página no menciona quién es la persona que va a dictar el curso, ni tampoco si hay una institución de respaldo que tenga que ver con la educación o con la salud, ¿sí? Ya sea una universidad, un hospital o algún instituto de salud, sí que respalde los conocimientos de esta persona que está dando este curso, ¿sí? Entonces, cualquier persona, si no se toma la precaución de averiguar eso, lo puede hacer. ¿Y qué sucede después? Tenemos, por ejemplo, este otro ejemplo que me encontré. Esta señora se ve que aprovechó la oferta, hizo el curso, y como vio algo súper llamativo en el curso, decidió compartirlo. No sé si será cierto o no. Bueno, esta señora publica que aplicando aceites esenciales en el ombligo se pueden curar innumerables enfermedades, ¿sí? Aceite de almendras para tener cara brillante, aceite de mostaza para los labios secos, y así montones de aplicaciones. Por supuesto, a continuación que vienen todos los comentarios a esa publicación pidiéndole, obviamente, que les pase distintas recetas para otras dolencias, además de las que ya ha publicado. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Si esta señora hizo el curso que no estaba dictado por alguien con conocimientos certificados, ¿sí? Viene arrastrando quizá distintos errores, ¿sí? No digo que puede ser que haya personas que sepan muchísimo más que lo que nosotros les estamos contando, ¿sí? Pero hay que tomar las cosas con seriedad. Entonces, esta señora está arrastrando errores, a su vez receta, y como les mencionábamos en el taller pasado, ¿sí? En el caso especial de los aceites esenciales, hay muchos que pueden causar reacciones alérgicas en la piel. Entonces es algo que hay que tomar con mucho cuidado. ¿Sí? Así que si bien las redes sociales nos permiten tener información al día, también hay que tener cuidado. ¿Dónde entonces podemos encontrar buena información? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, a ver, en base a todo lo que les he venido contando antes, ¿qué tenemos? Libros, ¿sí? Los libros que hemos mencionado antes. Fíjense que sean de autores reconocidos, ¿sí? Los libros tienen que tener el nombre del autor. Ese autor, si es un médico, un farmacéutico o alguna persona relacionada al área de la salud o con conocimientos pertinentes, va a estar dicho en el libro. Entonces es importante que a la hora de elegir un libro tengan en cuenta eso, ¿sí? Que chequeen esa información. Lo mismo con las revistas científicas. Quizás las revistas científicas es más para un público determinado, por ahí se requieren algunos conocimientos de cierta terminología, entonces puede que haya temas que no resulten tan fácil, pero a veces hay muchas también accesibles y publicadas en un vocabulario más sencillo que les puede servir. Lo mismo las páginas web. ¿Qué páginas web son las que tienen que mirar? De universidades, instituciones que se dediquen a investigaciones con respecto a las plantas medicinales, ¿sí? Páginas de hospitales, páginas de distintos institutos de investigación, ¿sí? Van a ser aquellas que les puedan proveer una buena información. Lo mismo las asociaciones de fitoterapia o fitomedicina, en general en todos los países, hay alguna. Acá tenemos la Asociación Argentina de Fitoterapia o Fitomedicina, y me imagino que en todos los países debe haber alguna asociación al respecto. Entonces también es una institución importante a tener en cuenta a la hora de buscar esta información sobre las plantas medicinales. Bueno, hay montones, pero les voy a nombrar algunos de los libros, por ahí los que nosotros tenemos a mano, o que hemos chequeado, que los tenemos en el laboratorio de la UNI, o tenemos en nuestras casas, ¿sí? Algunos de ellos, estos primeros, son más viejitos. Fíjense el primero, ¿sí? El autor es Pío Fonker, también una persona muy importante en el área de la botánica, y el título es Plantas Medicinales, el Dioscórides renovado, ¿sí? ¿Se acuerdan que le mencioné a Dioscórides hace un rato, que había hecho la obra de materia médica, que había sido muy importante y había sido traducida a muchos idiomas y que sirvió
como base para muchos otros libros, incluso fíjense, hasta épocas más actuales se sigue usando. Otro libro con información bastante sencilla al respecto es Enciclopedia de Plantas Medicinales, de Andrew Chevalier, también viejito, del 97, pero hay versiones más nuevas, ediciones más nuevas. Acá pasamos algunos de los que tenemos en nuestro país, por supuesto, la estrella, la farmacopea argentina, ¿sí? De la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. En este caso es el volumen 3, el que trae la información sobre plantas medicinales. También otro libro muy interesante en lo que respecta a las plantas medicinales de Argentina es Plantas Medicinales Autóctonas de la Argentina, bases científicas para su aplicación en la atención primaria de la salud, ¿sí? Escrito por Alonso y Desmarchelier. Y acá vamos a ver un grupito de unos libros muy interesantes, que son muy accesibles a todo público, están escritos de una manera muy, muy amigable, con mucha ilustración. En general, todos los títulos están escritos acá en Argentina, si bien hay más, pero hay dos grandes grupos de especialistas que se dedican a la etnobotánica, ¿sí? La etnobotánica es esa rama de la botánica que estudia el uso de las plantas por parte de los seres humanos, ¿sí? A grandes rasgos la explicación. Estos dos grupos, hay uno en La Plata y otro en Jujuy, y tienen muchísimas publicaciones en lo que respecta a las plantas medicinales y sus usos, y como les decía, estos libritos son muy amenos, es apto para todo público, son de muy fácil acceso. Tenemos, por ejemplo, Plantas Medicinales Rioplatenses, el autor es Laite y colaboradores. También Plantas de Dietética, de Julio Hurrell, Patricia Arenas y María Lelia Pochettino. Acá en Bahía hemos tenido la suerte de traer a la doctora Pochettino y nos ha dado un par de cursos sobre plantas medicinales, así que quizás alguno de los oyentes haya podido hacerlo. La verdad que es una persona que sabe mucho del tema y también sabe mucho para explicar, lo hace todo de manera muy, muy amena, así que hemos tenido esta suerte. Otro de los libros también de este grupo es Plantas de Herboristería, ¿sí? Algo similar al de Dietéticas, también de Julio Hurrell, Emilio Ulibarri, Patricia Arenas y María Lelia Pochettino. Sí, un poco acá les quería mostrar un pantallazo general de algunos libros, como les decía, hay montones, van a encontrar muchos en las librerías, en internet. Bueno, no tuve tiempo para los oyentes de otros países de buscar libros de otros lugares, pero seguramente también debe haber. Lo importante acá es que les quede estos conceptos que les hemos dicho acerca de ser usuarios responsables. ¿Sí? Esta información que les hemos dado con respecto a qué es lo que tienen que mirar cuando van a comprar una planta medicinal, en este caso, cuando van a comprar un libro o leen una página web o una revista, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para ver si esa información es certificada o no? ¿Sí? Lo que queremos que rescaten son estos conceptos. Bueno, una frase que encontré por ahí y que me pareció muy linda para ir terminando, que tiene que ver con la idea de nuestros talleres, y dice: el que siembra plantas recoge medicamentos. Y por último, les agradecemos por habernos acompañado en este tercer taller, y los esperamos la semana que viene con el último taller ya. Va a estar dictado por la doctora Karina Michetti, ¿sí? Se titula Lo que compré trae lo que debe traer. Vamos a compartir experiencias diferentes que nos permitirán ser usuarios responsables de plantas medicinales.
Y como les decimos siempre, nos pueden seguir en nuestras redes, en Facebook, Farmacia Natural UMS, y en el Instagram, farmacianatural.uns. Les agradezco nuevamente por la atención, y bueno, recuerden que quedamos disponibles para cualquier consulta, y las preguntas que por ahí hayan quedado, las vamos a ir respondiendo a lo largo de la semana. Gracias por acompañarnos.